Capítulo 9 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 9. Thénardier maniobrando. Al día siguiente, lo menos 2 horas antes de que amaneciese, Thénardier, sentado junto a una mesa en la sala baja del bodegón, con una pluma en la mano y alumbrado por la luz de una vela, componía la cuenta del viajero del levitón amarillo. La mujer, de pie medio inclinada hacia él, le seguía con la vista. No hablaba una palabra. Había por un lado una meditación profunda, por otro esa admiración religiosa con que se mira nacer y desarrollarse una maravilla del espíritu humano. En la casa oíase un ruido. Era la alondra que barría la escalera. Después de un buen cuarto de hora y de haber hecho algunas raspaduras, Thénardier produjo la obra maestra. Cuenta del señor del número 1. Cena 3 francos. Cuarto 10 francos. Bujías 5 francos. Fuego 4 francos. Servicio 1 franco. Total 23 francos. Servicio estaba escrito servicio. 23 francos, exclamó la mujer con un entusiasmo unido a cierta vacilación. Thénardier, como todos los grandes artistas, no estaba contento de su obra. Psst, dijo. Era el acento de Castelreich redactando en el Congreso de Viena la cuenta de Francia. Thénardier, tienes razón, bien debe eso, murmuró la mujer que pensaba en la muñeca dada a Cosette delante de sus hijas. Es justo, pero es demasiado. No querrá pagar. Thénardier se sonrió fríamente y dijo: pagará. Esta sonrisa era la expresión suprema de la convicción y de la autoridad. Lo que así se decía debía suceder infaliblemente. La mujer no insistió. Púsose a arreglar las mesas. El marido empezó a dar paseos por la sala. Un momento después añadió: yo, sin embargo, debo 1500 francos. Fue a sentarse junto a la chimenea, meditando y poniendo los pies sobre las cenizas calientes aún. Ah, continuó la mujer, no olvides que hoy pongo a Cosette a la puerta. Monstruo, me come el corazón con su muñeca. Preferiría casarme con Luis XVIII a tenerla en casa un día más. Thénardier encendió su pipa y respondió entre 2 bocanadas de humo: entregarás al hombre esta cuenta. Después salió. Apenas había puesto el pie fuera de la sala cuando entró el viajero. Thénardier volvió a aparecer al momento detrás de él y permaneció inmóvil en la puerta entreabierta, visible solo para su mujer. El hombre amarillo llevaba en la mano su bastón y su paquete. ¿Cómo? ¿Tan pronto levantado? Dijo la Thénardier. ¿Acaso el señor nos deja? Y al mismo tiempo que hablaba, daba vueltas a la cuenta que tenía entre los dedos, haciéndola pliegues con las uñas. Su rostro duro presentaba una expresión que no le era habitual, la de la timidez y el escrúpulo. Presentar semejante cuenta a un hombre que tenía tan perfectamente el aire de un pobre le parecía cosa impropia. El viajero estaba pensativo y distraído. Respondió: sí, señora, me voy. El señor, continuó ésta, ¿no tenía negocios en Montfermeil? No, paso por aquí y nada más. Señora, añadió, ¿qué debo? La Thénardier, sin responder, le entregó la cuenta doblada. El hombre desdobló el papel y lo miró, pero su atención estaba visiblemente en otra parte. Señora, continuó, ¿hacéis buenos negocios en Montfermeil? Así, señor, respondió la Thénardier, admirándose de no ver otra clase de explosión. Y prosiguió con acento elegíaco y lastimero: ay, los tiempos están muy malos. Y luego tenemos tan pocos señores por aquí. Ya lo veis.
toda es gente de poco más o menos. Si no viniesen a veces viajeros generosos y ricos como el señor. Tenemos tantas cargas. Mirad, esa chiquilla nos cuesta los ojos de la cara. ¿Qué chiquilla? Ya sabéis, Cosette, la alondra, como la llaman en el país. Ah, dijo el hombre. La Thénardier continuó. Qué bestias son estos aldeanos con sus sobrenombres. Más bien parece un murciélago que una alondra. Ya lo veis, señor. Nosotros no pedimos limosna, pero tampoco podemos darla. No ganamos nada y tenemos mucho que pagar. La patente, los impuestos, la contribución de puertas y ventanas, la de céntimos adicionales. Ya sabéis que el gobierno pide mucho dinero. Y luego tengo mis hijas. No necesito criar los hijos de otros. El hombre replicó con una voz que se esforzaba en hacer indiferente y que sin embargo le temblaba. ¿Y si os desembarazasen de ella? ¿De quién? ¿De la Cosette? Sí. La faz rojiza y violenta de la bodegonera se iluminó con la expresión de una alegría repugnante. Ah, señor, mi buen señor, tomadla, buen provecho, lleváosla. Conservadla en azúcar, en trufas. Bebeosla, coméosla, y seáis bendito de la Virgen Santísima y de todos los santos del paraíso. Está dicho. ¿De veras? ¿Os la lleváis? Me la llevo. ¿Ahora? Ahora mismo, llamadla. Cosette, gritó la Thénardier. Entretanto, prosiguió el hombre, voy a pagaros mi cuenta. ¿Cuánto es? Echó una ojeada a la cuenta y no pudo reprimir un movimiento de sorpresa. 23 francos. Miró a la bodegonera y repitió. ¿23 francos? Había en la pronunciación de estas dos palabras repetidas así el acento que separa la admiración del interrogante. La Thénardier había tenido tiempo de prepararse al choque. Respondió pues con seguridad. Caramba, sí señor, 23 francos. El viajero puso sobre la mesa 5 monedas de 5 francos. Id a buscar a la niña, dijo. En este momento, Thénardier se adelantó en medio de la sala y dijo: El señor no debe más que 26 sueldos. 26 sueldos, dijo la mujer. 20 sueldos por el cuarto, continuó fríamente Thénardier, y 6 sueldos por la cena. En cuanto a la niña, necesito hablar un poco con el señor. Déjanos solos. La Thénardier experimentó uno de esos deslumbramientos que producen los rasgos imprevistos de talento. Conoció que el gran actor entraba en escena, no replicó una palabra y salió de la estancia. Apenas estuvieron solos, Thénardier ofreció una silla al viajero. Este se sentó. Thénardier permaneció de pie y su rostro tomó una expresión singular de bondad y de sencillez. Señor, dijo, mirad, voy a deciros, yo adoro a esa niña. El viajero le miró fijamente. ¿Qué niña? Thénardier continuó. Es cosa singular, pero no puede uno remediarlo. Cuando se apasiona uno de una persona, ya lo veis. ¿Qué me importa todo ese dinero? Guardaos vuestras monedas de 100 sueldos. No quiero dar la niña. ¿A quién no queréis dar? Preguntó el viajero. Ya lo oís, a vuestra pequeña Cosette. ¿No queríais llevárosla? Pues bien, hablo francamente. Tan cierto como sois un hombre honrado, no puedo consentir en ello. Esa niña me haría falta, como que la estoy manejando desde chica. Verdad es que nos cuesta dinero, verdad es que tiene sus defectos y que no somos ricos, y que he pagado más de 400 francos en drogas nada más que por una de sus enfermedades. Pero es preciso hacer algo por Dios. No tiene padre ni madre. Yo la he criado. Tengo pan para ella y para mí. En fin, yo quiero a esa niña.
Ya comprendéis, uno toma afecto a las personas. Yo tengo más corazón que cabeza. La quiero. Mi mujer tiene el genio vivo, pero también la quiere. La tenemos como a una hija nuestra. No podemos renunciar a oír su charla infantil en nuestra casa. El desconocido continuaba mirándole fijamente. Thénardier continuó: Perdonad, señor, pero no se da un hijo así como así al primero que viene. ¿No es verdad que tengo razón? Además, no digo que no. Sois rico, parecéis bueno, y si fuese por su dicha... Pero yo necesitaría saber... ¿Me entendéis? Supongamos, es una suposición, que yo la dejase ir y me sacrificase. Quisiera saber a dónde la lleváis. Quisiera no perderla de vista, saber a casa de quién va, para ir a verla de vez en cuando, y que supiese que su buen padre que la ha criado velaba por ella. En fin, hay cosas que no son posibles. Yo no sé siquiera vuestro nombre. Si os la llevarais, diría: ¿y la alondra? ¿A dónde ha ido? A lo menos necesitaría ver algún pedazo de papel, una muestra siquiera de vuestro pasaporte. El desconocido, sin dejar de mirarle, con esa mirada que penetra, por decirlo así, hasta el fondo de la conciencia, le respondió con acento grave y firme: Señor Thénardier, para venir a 5 leguas de París no se saca pasaporte. Si me llevo a Cosette, me la llevaré y nada más. Vos no sabréis mi nombre, ni mi habitación, ni dónde ha de ir a parar, y mi intención es que no os vuelva a ver en su vida. Rompo el hilo que tiene en el pie y se va. ¿Os conviene? ¿Sí o no? Lo mismo que los demonios y los genios conocían en ciertas señales la presencia de un dios superior, comprendió Thénardier que tenía que habérselas con uno más fuerte que él. Esta fue como una especie de intuición. Comprendió esto con su prontitud clara y sagaz. La víspera, al mismo tiempo que bebía con los trajineros, mientras fumaba, mientras cantaba coplas obscenas, había pasado la noche observando al viajero, acechándole como un gato y estudiándole como un matemático. Le había espiado a la vez por su propia cuenta, por placer y por instinto, espiado como si hubiese sido pagado para esto. No se le había escapado ni un gesto, ni un movimiento del hombre del levitón amarillo. Aun antes que el desconocido manifestara tan claramente su interés por Cosette, Thénardier lo había adivinado. Había sorprendido las profundas miradas del viejo clavadas siempre en la niña. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué con tanto dinero en su bolsa llevaba un traje tan miserable? Preguntas que se hacía sin poder contestarlas y que le irritaban. Toda la noche había estado pensando en ello. ¿No podía ser el padre de Cosette? ¿Sería su abuelo? Entonces, ¿por qué no se daba a conocer enseguida? Cuando uno tiene derecho, hace uso de él. Evidentemente aquel hombre no tenía derecho sobre Cosette. ¿Quién era, pues? Thénardier se perdía en suposiciones. Entreveía todo y no veía nada. Como quiera que fuese, entablando conversación con aquel hombre, seguro como estaba de que había un secreto en todo esto, seguro de que el hombre estaba interesado en permanecer incógnito, sentíase fuerte. A la respuesta clara y firme del viajero, cuando vio que el misterioso personaje era misterioso simplemente, se sintió débil. No se esperaba una cosa igual. Fue la derrota de sus conjeturas. Reunió sus ideas, pesó todo esto en un segundo. Thénardier era uno de esos hombres que juzgan una situación de una ojeada. Calculó que era el momento de ir derecho y pronto al asunto. Hizo como los grandes capitanes en ese instante decisivo que solo ellos conocen. Descubrió bruscamente su batería. Señor, dijo, necesito 1500 francos. El viajero tomó del bolsillo de uno de los lados una cartera vieja de cuero negro. La abrió y sacó de ella 3 billetes de banco que puso sobre la mesa. Después apoyó su ancho pulgar sobre estos billetes y dijo al bodegonero: Haced venir a Cosette. Mientras esto pasaba, ¿qué hacía Cosette?
Cosette, al despertarse, había corrido a ver su zueco. Halló en él la moneda de oro. No era un Napoleón, era una de esas monedas de 20 francos, muy nuevas, del tiempo de la Restauración, en cuya efigie en la cola prusiana había reemplazado a la corona de laureles. Cosette quedó deslumbrada. Su destino empezaba a embriagarla. No sabía lo que era una moneda de oro, no la había visto nunca, y la ocultó al momento en su bolsillo como si la hubiese robado. Sin embargo, conocía que aquella moneda era realmente suya. Adivinaba de dónde procedía el regalo, pero sentía una especie de alegría llena de miedo. Estaba contenta, estaba sobre todo estupefacta. Aquellas cosas tan magníficas y tan lindas no le parecían reales. La muñeca le daba miedo, la moneda de oro le daba miedo. Temblaba vagamente ante estas magnificencias. Solo el desconocido no la asustaba, al contrario, la tranquilizaba. Desde la víspera, al través de su admiración y en medio de su sueño, pensaba en su espíritu de niña, en aquel hombre que parecía viejo y pobre y tan triste y que era tan rico y tan bueno. Desde que le había encontrado en el bosque, todo había cambiado para ella. Menos feliz que la más pequeña golondrina, no había sabido nunca lo que es refugiarse a la sombra de una madre y bajo sus alas. Hacía 5 años, es decir, tan remotamente como podían subir sus recuerdos, que la pobre niña no hacía más que temblar y estremecerse. Había estado siempre desnuda bajo el rudo cierzo de la desgracia. Ahora le parecía que estaba vestida. En otro tiempo su alma tenía frío. Ahora sentía calor. Cosette no tenía ya tanto miedo a la Thénardier. Ya no estaba sola. Había uno que velaba por ella. Habíase puesto enseguida a trabajar como todas las mañanas. Aquel Luis que tenía consigo en el mismo bolsillo de su delantal, de donde el día anterior se le había caído la moneda de 15 sueldos, la tenía distraída. No se atrevía a tocarlo, pero pasaba a veces 5 minutos contemplándolo, y preciso es decirlo, con la lengua sacada. Barría la escalera y de cuando en cuando se paraba y permanecía inmóvil, olvidando su escoba y el universo entero, ocupada en ver brillar aquel astro en el fondo de su bolsillo. En una de estas contemplaciones se llegó a ella la Thénardier. Por orden de su marido había ido a buscarla. Cosa inaudita, no le dio ningún porrazo, ni le dijo una sola injuria. Cosette, dijo casi con dulzura, ven ahora mismo. Un instante después entraba Cosette en la sala baja. El desconocido tomó el paquete que había llevado y lo desató. Este paquete contenía un vestidito de lana, un delantal, una almilla de fustán, un jubón, un pañuelo, medias de lana, zapatos, un vestido completo para una niña de 7 años, todo de color negro. Hija mía, dijo el hombre, toma esto y ve a vestirte enseguida. El día aparecía cuando los habitantes de Montfermeil, que empezaban a abrir sus puertas, vieron pasar por la calle de París a un hombre vestido pobremente, que llevaba de la mano a una niña vestida de luto con una muñeca de color de rosa en los brazos. Se dirigían por la parte de Livry. Eran nuestro hombre y Cosette. Nadie conocía al hombre, y como Cosette no llevaba ya los harapos, tampoco la conocieron muchos. Cosette se iba. ¿Con quién? Lo ignoraba. ¿A dónde? No lo sabía. Todo lo que comprendía era que dejaba tras sí el bodegón de Thénardier. Nadie había pensado en despedirse de ella, ni ella en despedirse de nadie. Salía de aquella casa odiando y odiada. Pobre ser, cuyo corazón hasta entonces no había experimentado sino los dolores de la opresión. Cosette caminaba gravemente, abriendo sus grandes ojos y contemplando el cielo. Había puesto el Luis en el bolsillo de su delantal nuevo. De vez en cuando se inclinaba y le arrojaba una mirada. Después miraba al buen hombre. Sentía una cosa como si hubiese estado cerca de Dios. Fin del capítulo 9. Capítulo 10.
del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 10. De cómo el que busca lo mejor puede hallar lo peor. La Thénardier, según su costumbre, había dejado que su marido hiciese lo que quisiera. Esperaba grandes acontecimientos. Luego que el hombre y Cosette se hubieron ido, Thénardier dejó pasar un cuarto de hora largo. Después la llamó aparte y le enseñó los 1500 francos. ¿Nada más que eso?, dijo la mujer. Era la primera vez desde su casamiento que se atrevía a criticar un acto de su marido. El golpe fue certero. En realidad tienes razón, dijo Thénardier. Soy un imbécil. Dame el sombrero. Dobló los 3 billetes de banco, se los guardó en el bolsillo y salió apresuradamente. Pero equivocó el camino y tomó primero a la derecha. Algunos vecinos, de quienes se informó, le hicieron reparar su error. Habían visto a la alondra y al hombre tomar la dirección de Livry. Siguió esta indicación, marchando apresuradamente y hablando consigo mismo. Ese hombre es evidentemente un millonario vestido de amarillo, y yo soy un animal. Primero he dado 20 sueldos, después 5 francos, luego 50 francos, luego 1500 y siempre con la misma facilidad. Habría dado 15.000 francos, pero yo le atraparé de nuevo. Y luego ese envoltorio de ropa preparado de antemano para la chica. Todo esto era singular. Muchos misterios había allí, y el que coge un secreto no le suelta tan fácilmente. Los secretos de los ricos son esponjas llenas de oro que es preciso saber exprimir. Todos estos pensamientos bullían en su cerebro. Soy un animal, decía por último. Cuando se sale de Montfermeil y se llega al recodo que hace el camino que va a Livry, se ve desenvolverse este camino muy lejos por la llanura. Al llegar allí, Thénardier calculó que debía ver al hombre y a la niña. Miró tan lejos como su vista pudo alcanzar y no vio nada. Se volvió a informar. Sin embargo, perdía tiempo. Algunos transeúntes le dijeron que el hombre y la niña que buscaba se habían encaminado hacia los bosques por la parte de Gagny. Apresuró pues el paso en esta dirección. Aún tenían delantera sobre él, pero una criatura anda muy despacio, y él iba deprisa, y luego conocía muy bien el país. De pronto se detuvo y se dio en la frente, como un hombre que ha olvidado lo esencial y que está pronto a volver atrás. «Debía haber tomado mi fusil», exclamó. Thénardier era una de esas naturalezas dobles que hallamos algunas veces entre nosotros sin saberlo, y que desaparecen sin que se les haya conocido, porque el destino no las ha mostrado más que por un lado. La suerte de muchos hombres es vivir así medio sumergidos en la sombra. En una situación tranquila y llana, Thénardier tenía todo lo que se necesitaba para representar, no digamos para ser, lo que se ha convenido en llamar un comerciante honrado, un buen ciudadano. Al mismo tiempo, dadas ciertas circunstancias, y viniendo ciertos sacudimientos a levantar las capas inferiores de su naturaleza, tenía todo lo necesario para ser un criminal. Era un tendero en el cual había algo de monstruo. Satanás debía acurrucarse en ciertos momentos en algún rincón del tabuco donde vivía Thénardier y reflexionar ante aquella obra maestra de perversidad. Después de vacilar un instante, «Bah», pensó, «tendrían tiempo para escapar». Y continuó su camino andando apresuradamente y casi con aire de certeza, con la sagacidad de la zorra olfateando una bandada de perdices. En efecto, cuando pasó los estanques y atravesó oblicuamente el gran claro del bosque que está a la derecha de la alameda de Belerne, al llegar a la calle de césped que rodea casi toda la colina y que cubre la bóveda del antiguo canal de las aguas de la abadía de Chelles, vio encima de un matorral un sombrero sobre el cual ya había hecho muchas conjeturas. Era el sombrero del hombre. La maleza era baja. Thénardier
conoció que el hombre y Cosette estaban allí sentados. No se veía la niña a causa de lo pequeña que era, pero se veía la cabeza de la muñeca. Thénardier no se engañaba. El hombre se había sentado allí para dejar descansar un poco a Cosette. El bodegonero tomó por detrás de la maleza y apareció bruscamente delante de los que buscaba. «Perdonad, señor», dijo respirando apenas, «pero aquí tenéis vuestros 1500 francos». Al hablar así, devolvía al viajero los 3 billetes de banco. El hombre alzó los ojos. «¿Qué significa esto?». Thénardier respondió respetuosamente: «Señor, esto significa que me vuelvo a quedar con Cosette». Estremecióse Cosette y se estrechó más y más contra el hombre. Este contestó mirando a Thénardier fijamente en los ojos y acentuando todas las sílabas: «¿Volvéis a quedaros con Cosette?». «Sí, señor, la vuelvo a tomar. Voy a deciros, lo he pensado bien. Yo francamente no tengo derecho a dárosla. Soy un hombre honrado, ya lo veis. Esa niña no es mía, es de su madre. Su madre me la confió y no puedo entregarla más que a ella. Me diréis, pero la madre ha muerto. Bueno, en ese caso solo puedo entregar la niña a una persona que me traiga un papel firmado por la madre, en el que se me mande entregar la niña a esa persona. Esto está claro». El hombre, sin responder, metió la mano en el bolsillo, y Thénardier volvió a ver aparecer la cartera de los billetes de banco. El bodegonero sintió un estremecimiento de alegría. «Bueno», dijo para sí, «tengámonos firmes. Va a corromperme». Antes de abrir el viajero la cartera, echó una mirada a su alrededor. El sitio estaba absolutamente desierto. No había un alma en el bosque ni en el valle. Abrió el hombre la cartera y sacó de ella no el paquete de billetes de banco que esperaba Thénardier, sino un simple papelito que desdobló y presentó abierto al bodegonero, diciéndole: «Tenéis razón. Leed». Tomó el papel Thénardier y leyó: «M a orillas del M, 25 de marzo de 1823. Señor Thénardier, entregaréis a Cosette al dador. Se os pagarán todas esas deudillas. Tengo el honor de enviaros mis respetos. Fantina». «¿Conocéis esta firma?», continuó el hombre. Era en efecto la firma de Fantina. Thénardier la reconoció. No había nada que replicar. Sintió 2 despechos violentos: el despecho de renunciar a la corrupción que esperaba y el de verse vencido. El hombre añadió: «Podéis guardar ese papel para descargo vuestro». Thénardier se replegó en buen orden. «Esta firma está bastante imitada», murmuró entre dientes. «En fin, sea». Después intentó un esfuerzo desesperado. «Señor», dijo, «está bien, pues que sois la persona enviada por la madre, pero es preciso pagarme todo lo que se me debe, que no es poco». Púsose el hombre de pie y dijo, quitándose al mismo tiempo con los dedos el polvo de sus raídas mangas: «Señor Thénardier, en enero la madre contaba que os debía 120 francos. En febrero le habéis enviado una cuenta de 500 francos. A fines de febrero habéis recibido 300 francos y otros 300 a principios de marzo. Desde entonces han pasado 9 meses, que a 15 francos, según el precio convenido, son 135 francos. Habíais recibido 100 francos de más. Se os quedaban a deber, por consiguiente, 35 francos, y por ellos os acabo de dar 1500. Sintió entonces Thénardier lo que siente el lobo en el momento en que se ve mordido y cogido en los dientes de acero del lazo. «¿Quién es este diablo de hombre?», dijo para sí. Hizo lo que el lobo, dio una sacudida. La audacia le había salido ya bien una vez. «Señor fulano», dijo resueltamente y dejando esta vez a un lado todo respeto, «me volveré a quedar con Cosette, o me daréis 1000 escudos».
El viajero dijo tranquilamente: «Ven, Cosette». Tomó a Cosette de la mano izquierda y con la derecha recogió su garrote que estaba en tierra. Thénardier notó la enormidad del garrote y la soledad del sitio. Internóse el hombre en el bosque con la niña, dejando al bodegonero inmóvil y sin saber qué hacer. Mientras se alejaban, Thénardier examinaba sus anchos hombros algo abovedados y sus gruesos puños. Después, mirándose a sí mismo, veía sus delgados brazos y sus manos mezquinas. «Vamos, soy verdaderamente una bestia», pensó, «en no haber tomado mi fusil, pues que iba de caza». Sin embargo, no se dio por vencido. «Quiero saber a dónde va», dijo, y se puso a seguirles a cierta distancia. Le quedaban dos cosas en la mano: una ironía, el pedazo de papel firmado Fantina, y un consuelo, los 1500 francos. El hombre se llevaba a Cosette en dirección de Livry y de Bondy. Andaba lentamente, con la cabeza baja, en actitud reflexiva y triste. El invierno había dejado el bosque tan despojado de hojas que Thénardier, a pesar de ir a bastante distancia, no les perdía de vista. De vez en cuando volvíase el hombre y miraba si le seguían. De pronto vio a Thénardier y entró bruscamente con Cosette en una espesura donde los dos podían ocultarse. «Diantre», dijo Thénardier y redobló el paso. La espesura de la maleza le había obligado a acercarse a ellos. Cuando el hombre estuvo en lo más espeso, se volvió. Thénardier procuró ocultarse entre las ramas, pero no pudo impedir que le viese el hombre. Este le echó una mirada inquieta, después se encogió de hombros y continuó su camino. El bodegonero se puso a seguirle. Así anduvieron 200 o 300 pasos. De pronto el hombre volvió la cara atrás y vio al bodegonero. Pero esta vez le miró con aire tan sombrío que Thénardier juzgó inútil ir más adelante y se volvió a su casa. Fin del capítulo 10. Capítulo 11 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 11. Vuelve a aparecer el número 9430 y Cosette lo gana a la lotería. Juan Valjean no había muerto. Al caer al mar, o por mejor decir, al arrojarse a él, estaba como se ha visto sin cadena ni grillos. Nadó entre dos aguas hasta llegar a un buque anclado al cual había amarrada una barca, y halló medio de ocultarse en esta embarcación hasta que llegó la noche. Entonces se echó a nadar de nuevo y saltó a tierra a poca distancia del cabo Brun. Allí, como no le faltaba dinero, pudo proporcionarse un traje en una taberna de las cercanías de Balaguier, que era a la sazón el vestuario común de los presidiarios escapados, especulación lucrativa. Luego, como todos esos fugitivos que tratan de burlar la vigilancia de la ley y la fatalidad social, siguió un itinerario oscuro y tortuoso. Halló primero asilo en los Prados, cerca de Beausset. Después se dirigió hacia el Grand Villard, cerca de Briançon, en los Altos Alpes. Fuga oscura y zozobrosa por caminos de topos, cuyos ramales son desconocidos. Después se pudo encontrar alguna huella de su paso por el Ain, en el territorio de Civrieux, en los Pirineos de Accons, en el sitio llamado la Granja de Dumec, junto al caserío de Chevel, y por las cercanías de Périgueux, en Bruine, cantón de la Chapelle-Fonaguet. Así llegó a París y le acabamos de ver en Montfermeil. Su primer cuidado al llegar a París fue comprar vestidos de luto para una niña de 7 años y luego buscó una habitación. Hecho esto, fue a Montfermeil. Se recordará que ya en su primera evasión había hecho por allí o por las inmediaciones un viaje misterioso, del cual la justicia tuvo algún indicio. Por lo demás, se le creía muerto, circunstancia que espesaba en cierto modo la oscuridad que lo envolvía. En París llegó a su poder uno de los periódicos que consignaban el hecho,
con lo cual se sintió más tranquilo y casi en paz, como si hubiese muerto realmente. La noche misma del día en que sacó a Cosette de las garras de los Thénardier, entró en París, a donde llegó a la caída de la noche con la niña por la barrera de Monceau. Allí subió a un coche de alquiler que le llevó hasta la explanada del observatorio. Bajó, pagó al cochero, tomó a Cosette de la mano y ambos, en medio de la oscuridad de la noche, por las desiertas calles inmediatas al Ourcine y la Glacière, se dirigieron hacia el boulevard del Hospital. El día había sido extraño y de muchas emociones para Cosette. Habían comido detrás de los vallados pan y queso, comprados en bodegones fuera del camino. Habían cambiado de carruaje muchas veces y habían andado varios trozos de camino a pie. No se quejaba, pero estaba cansada, y Juan Valjean advirtió en su mano que la pobre niña tiraba de él al andar. Entonces la tomó a cuestas. Cosette, sin soltar a Catalina, colocó su cabeza sobre el hombro de Juan Valjean y se durmió. Fin del capítulo 11 y fin del libro 3. Libro 4. La casa de Gorbeau. Capítulo 1 del libro 4 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. Maese Gorbeau. El paseante solitario que hace 40 años se aventuraba a ir por los barrios perdidos de la Salpêtrière y a subir por el boulevard hasta la barrera de Italia, llegaba a sitios donde se hubiese podido decir que desaparecía París. Aquellos sitios no estaban desiertos porque había transeúntes. No eran campo porque habían calles y casas. No eran una ciudad porque las calles tenían baches como las carreteras y en ellas brotaba la hierba. No eran una aldea porque las casas tenían mucha elevación. ¿Qué eran, pues? Eran parajes habitados donde no había nadie. Eran lugares desiertos donde había gente. Eran un boulevard en la gran ciudad, una calle de París, más pavorosa por la noche que una selva, más triste por el día que un cementerio. Eran el barrio antiguo del mercado de caballerías. Si se arriesgaba el paseante a ir más allá de las 4 paredes caducas de este mercado, si consentía siquiera en pasar de la calle del Petit Banquier, después de haber dejado a su derecha un corral cerrado por altas tapias, luego un prado donde se elevaban montones de materias curtientes parecidos a barracas de castores gigantescos, luego una cerca llena de madera de construcción de montones de troncos, aserraduras y virutas, sobre las cuales ladraba un enorme perro, luego una larga tapia baja, toda arruinada, con una puertecita negra y enlutada, llena de musgo, que se llenaba de flores en la primavera. Luego, en fin, en lo más desierto, un horrible y decrépito edificio, en cuya fachada se leía en letras gordas: se prohíbe poner carteles. Ese paseante aventurero llegaba a la esquina de la calle de las Vignes Saint-Marcel, latitudes poco conocidas. Allí, junto a una ferrería y entre 2 tapias de jardín, se veía en aquel tiempo una casa que a la primera ojeada parecía pequeña como una choza y que en realidad era grande como una catedral. La fachada que daba a la vía pública correspondía a la parte lateral del edificio y de ahí su exigüidad aparente. Casi toda la casa estaba oculta. Solo se veían la puerta y una ventana. Esta casa no tenía más que un piso. Al examinarla, lo que ante todo llamaba la atención era que aquella puerta no había podido ser nunca más que la puerta de un tabuco, mientras que la ventana, si hubiese estado abierta en la misma piedra, en vez de estarlo en el ripio, hubiera podido ser la ventana de un palacio. La puerta no era sino un conjunto de tablas carcomidas, groseramente unidas por medio de travesaños, parecidos a pedazos de leño mal cuadrados. Esta puerta daba a una escalera áspera, con escalones altos, llenos de fango, de yeso y de polvo, y de la misma anchura que ella. Escalera que se veía desde la calle subir recta como una escala,
y desaparecer en la sombra entre dos paredes. El dintel informe de esta puerta estaba cubierto de una estrecha tabla, en medio de la cual se había abierto un agujero triangular que servía juntamente de tragaluz y de ventanillo cuando la puerta estaba cerrada. En el hueco que formaba esta última se había trazado con tinta y en 2 brochazos el número 52, y encima del ventanillo el mismo pincel había borrajeado el número 50, de suerte que el transeúnte no sabía a punto fijo dónde estaba. Si miraba al dintel de la puerta creía hallarse en el número 50. Si miraba al hueco interior veía el número 52. Varios trapos indefinibles de color de polvo pendían como colgaduras del agujero triangular. La ventana era ancha y bastante alta, y estaba adornada de persianas y vidrieras de grandes cristales cuadrados. Solo que estos cristales tenían varias heridas, que se ocultaban y se mostraban a un mismo tiempo por medio de un vendaje ingenioso de papel. Y las persianas, dislocadas y desunidas, más amenazaban a los transeúntes que resguardaban a los inquilinos. Faltaban en varios sitios las tablillas horizontales, cándidamente reemplazadas por tablas clavadas en posición perpendicular, de modo que aquel objeto comenzaba siendo persiana y concluía por ser postigo. Aquella puerta, que tenía un aspecto inmundo, y aquella ventana, que tenía un aspecto decente, aunque deteriorada, vistas así en la misma casa, producían el efecto de 2 mendigos desiguales que fuesen juntos y marchasen uno al lado del otro, con 2 trazas diferentes bajo iguales harapos, habiendo sido uno siempre mendigo y el otro en sus tiempos caballero. La escalera conducía a un cuerpo de edificio muy vasto que se parecía a un cobertizo del cual hubieran hecho una casa. Este edificio tenía por tubo intestinal un largo corredor, limitado a derecha e izquierda por habitaciones de dimensiones diversas, las cuales, rigorosamente hablando, podían llamarse habitables, y eran más parecidas a tiendas que a celdas. Estos cuartos recibían la luz de los solares de las inmediaciones. Todos eran oscuros, pálidos, tristes, melancólicos, sepulcrales, y todos recibían rayos fríos de luz o helados vientos, según las hendiduras estaban en el techo o en la puerta. Una particularidad interesante y pintoresca de este género de habitaciones es la enorme magnitud de las arañas. A la izquierda de la puerta de entrada que daba al boulevard y a la altura de un hombre, una buhardilla que se había tapiado formaba un nicho cuadrado lleno de piedras que los chicos arrojaban al pasar por allí. Una parte de este edificio ha sido demolida últimamente, mas por lo que hoy queda de él se puede juzgar de lo que ha sido. El todo, en su conjunto, solo tendrá unos 100 años. 100 años son la juventud de una iglesia y la vejez de una casa. Parece que la habitación del hombre participa de su brevedad y la casa de Dios de su eternidad. Los carteros llamaban a este edificio el número 5052, pero en el barrio era conocido con el nombre de Casa de Gorbeau. Expliquemos la procedencia de este nombre. Los compiladores de sucesos menudos que se hacen herborizantes de anécdotas y que fijan con un alfiler en su memoria las fechas fugaces, saben que había en París en el último siglo, hacia el año 1770, 2 procuradores de Châtelet, llamados el uno Corbeau y el otro Renard, 2 nombres previstos en sus fábulas por La Fontaine. La ocasión era demasiado buena para no dar lugar a la burla y a la chacota. La parodia corrió enseguida por las galerías del Palacio de Justicia, aunque en versos algo cojos. De un proceso en la rama, muy ufano y contento, ejecutorio en pico, estaba el señor Cuervo, del olor atraído, un zorro muy maestro, etc. Los 2 honrados agentes, incomodados por los epigramas y heridos en su vanidad por las risotadas que por doquiera les seguían,
resolvieron desembarazarse de sus apellidos y tomaron el partido de dirigirse al rey. La súplica fue presentada a Luis XV, en ocasión en que dos altos personajes, devotamente arrodillados, calzaban cada uno con una chinela, en presencia de su majestad, los pies desnudos de la du Barry al salir del lecho. El rey, que estaba risueño, continuó riendo. Pasó naturalmente de los dos personajes que la crónica menciona a los dos curiales, e hizo a ambos gracia de sus nombres o poco menos. Su majestad permitió a Maese Gorbeau que añadiera una cola a su inicial y se llamara Maese Gorbeau. En cuanto a Maese Renard, fue menos feliz. No pudo obtener sino la licencia de poner una P delante de su R y llamarse Prenard, de suerte que el segundo nombre no se prestaba menos al epigrama que el primero. Ahora bien, según la tradición local, Maese Gorbeau había sido propietario del edificio número 5052 del Boulevard del Hospital y aún era el autor de la ventana monumental. De ahí el haberle puesto el nombre de la casa de Gorbeau. Frente al número 5052 descollaba entre las plantaciones del Boulevard un gran olmo, muerto en sus 3/4 partes. Casi enfrente empezaba la calle de la Barrera de los Gobelinos, calle entonces sin casas ni empedrado, plantada de árboles mezquinos, verde o fangosa según la estación, y que iba a salir justamente al muro que rodeaba a París. De los tejados de una fábrica inmediata salían bocanadas de humo que despedían un olor de caparrosa. La Barrera estaba muy cerca. En 1823, el muro que cerraba el recinto de París existía aún. La Barrera misma suscitaba en el ánimo ideas funestas. Era el camino de Bicêtre. En tiempo de la Restauración y del Imperio, volvían a entrar en París por allí los condenados a muerte el día de su ejecución. Allí fue donde, en 1829, se cometió el misterioso asesinato llamado de la Barrera de Fontainebleau, cuyos autores no pudo descubrir la justicia. Problema fúnebre que ha permanecido envuelto en las sombras del misterio. Enigma horrible que no se ha descifrado. Algunos pasos más allá se encuentra la calle fatal de Croulebarbe, donde Ulbach dio las puñaladas a la Cabrera de Ivry, en medio del ruido del trueno como en un melodrama. Poco más adelante se llega a los abominables olmos descabezados de la Barrera de Saint-Jacques, ese expediente de los filántropos para ocultar el suplicio. Esa mezquina y vergonzosa plaza de Grève, compuesta de una sociedad tenderil y de ideas medianas, que ha retrocedido ante la pena de muerte, no atreviéndose ni a abolirla con grandeza ni a conservarla con autoridad. Hace 37 años, prescindiendo de la plaza de Saint-Jacques, que estaba como predestinada y que ha sido siempre horrible, el punto más triste, tal vez, de todo ese triste boulevard era el sitio, tan poco atractivo aún hoy, donde se hallaba la casa número 5052. Las casas de la clase media no empezaron a edificarse allí hasta 25 años después. El sitio era lúgubre. Por las ideas fúnebres que despertaba, el transeúnte conocía que se hallaba entre la Salpêtrière, cuya cúpula veía, y Bicêtre, cuya barrera casi tocaba, es decir, entre la locura de la mujer y la locura del hombre. Por lejos que la vista se extendiese, no se veían más que los mataderos, el muro de circunvalación y algunas raras fachadas de fábrica parecidas a cuarteles o monasterios. Por todas partes barracas y casucas de yeso, paredes negras como mortajas, o nuevas y blancas como sudarios. Por todas partes hileras de árboles paralelos, edificios tirados a cordel, construcciones uniformes, largas líneas frías, y la tristeza lúgubre de los ángulos rectos, sin que interrumpiese esta monotonía ni un accidente del terreno, ni un capricho de arquitectura, ni un pliegue. Era un conjunto glacial, regular, odioso. Nada oprime tanto el corazón como la simetría,
y es que la simetría es el fastidio, y el fastidio es el fondo mismo del pesar. La desesperación bosteza. Se puede soñar una cosa aún más terrible que un infierno donde se padezca, y es un infierno donde el condenado se aburra. Si existiese semejante infierno, aquel trozo del boulevard del hospital habría podido ser el camino por donde se entrase en él. Sobre todo al caer la noche, en el momento en que la claridad desaparece, en el invierno especialmente, a la hora en que el cierzo crepuscular arranca de los olmos sus últimas hojas amarillas, cuando la oscuridad es profunda y no hay una estrella, o cuando la luna y el viento forman claros en las nubes, aquel boulevard era espantoso. Las líneas negras se internaban y se perdían en las tinieblas como si fueran infinitas, y al pasar no podían menos de recordarse las innumerables tradiciones patibularias de aquel sitio. La soledad del barrio, donde se habían cometido tantos crímenes, tenía algo horrible. El transeúnte creía presentir lazos tendidos en la oscuridad. Todas las formas confusas de la sombra parecían sospechosas, y las largas zanjas cuadradas que se veían entre cada árbol parecían sepulturas abiertas. De día el conjunto era feo, a la caída de la tarde era lúgubre, de noche siniestro. En el verano, a la hora del crepúsculo, veíanse acá y allá algunas ancianas sentadas al pie de los olmos, en bancos enmohecidos por las lluvias. Aquellas buenas viejas mendigaban cuando veían la ocasión. Por lo demás, el barrio, que parecía más bien aviejado que antiguo, propendía ya desde aquella época a transformarse, y era preciso que se apresurase a verle el que quisiera examinar su estado, porque cada día desaparecía algún detalle de este conjunto. Hoy, y desde hace 20 años, la estación del ferrocarril de Orleans está al lado de este arrabal viejo e influye en su situación, pues una estación de ferrocarril, donde quiera que se sitúe, produce la muerte de un arrabal y da nacimiento a una ciudad. Parece que alrededor de esos grandes centros del movimiento de los pueblos, al rodar de esas poderosas máquinas, al soplo de esos monstruosos caballos de la civilización que comen carbón y vomitan fuego, la tierra, llena de gérmenes, tiembla y se abre para absorber las antiguas moradas de los hombres y dejar salir las modernas. Las casas viejas se hunden y surgen las nuevas. Desde que la estación del ferrocarril de Orleans ha invadido los terrenos de la Salpêtrière, las antiguas calles estrechas inmediatas a los Fossés Saint-Victor y al jardín botánico se bambolean, atravesadas violentamente 3 o 4 veces al día por esas corrientes de diligencias, de coches y de ómnibus, que al cabo de cierto tiempo hacen retroceder las casas a derecha e izquierda. Porque hay cosas que parecen paradójicas y que son rigorosamente exactas. Y así como puede decirse con exactitud que en las grandes ciudades el sol hace vegetar y crecer las fachadas de las casas al mediodía, del mismo modo puede afirmarse con verdad que el paso frecuente de los carruajes ensancha las calles. Los síntomas de una vida nueva son allí evidentes. En aquel barrio provinciano y anticuado, en sus más desiertas sinuosidades, empieza a verse el empedrado, y las aceras comienzan a asomar y a alargarse, hasta en sitios por donde no pasa nadie todavía. Una mañana memorable, en julio de 1845, viéronse humear allí de pronto las negras calderas del asfalto. Puede decirse que aquel día la civilización había llegado a la calle de Lourcine y que París había entrado en el arrabal de San Marcelo. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro cuarto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Nido para búho y curruca. Delante de la casa de Gorbeau fue donde se detuvo Juan Valjean. Como las aves bravías, había elegido aquel sitio desierto para hacer en él su nido. Buscó en el bolsillo del levitón y sacó una especie de llave maestra.
abrió la puerta, entró, la cerró luego con cuidado y subió la escalera con Cosette a cuestas. En lo alto de la escalera sacó de su bolsillo otra llave con la que abrió otra puerta. El cuarto donde entró y que volvió a cerrar enseguida era una especie de desván bastante espacioso, amueblado con una mesa, algunas sillas y un colchón en el suelo. En un rincón había una estufa encendida y cuyas ascuas se veían. El reverbero del boulevard alumbraba vagamente esta pobre habitación. Enfrente de la puerta había un gabinete con una cama de tijera. Juan Valjean puso a la niña en este lecho, colocándola en él sin despertarla. Echó yescas y encendió una vela de sebo. Todo estaba sobre la mesa preparado de antemano, y como lo había hecho la víspera, se puso a contemplar a Cosette con una mirada estática, donde la expresión de bondad y de ternura llegaba hasta el extravío. La niña, con esa confianza tranquila que sólo pertenece a la fuerza extrema y a la extrema debilidad, se había dormido sin saber con quién estaba, y continuaba durmiendo sin saber dónde se hallaba. Inclinóse Juan Valjean y besó la mano de la niña. 9 meses antes había besado la mano de la madre, que también acababa de dormirse. El mismo sentimiento doloroso, religioso, punzante llenaba su corazón. Arrodillóse junto a la cama de Cosette. Era ya muy de día y la niña dormía aún. Un pálido rayo del sol de diciembre entraba por la ventana del desván, esparciendo por el techo rayos de sombra y de luz. De pronto, una carreta de cantero muy cargada que pasaba por la calzada del boulevard conmovió el caserón como si fuera un largo trueno y le hizo temblar de arriba a abajo. Sí, señora, gritó Cosette despertándose sobresaltada. Allá voy, allá voy. Y se arrojó de la cama con los párpados medio cerrados aún con la pesadez del sueño, extendiendo los brazos hacia el rincón de la pared. ¡Ah! ¡Dios mío, mi escoba!, dijo. Abrió del todo los ojos y vio el rostro risueño de Juan Valjean. ¡Ah! Calla, es verdad, dijo la niña. Buenos días, señor. Los niños aceptan inmediatamente y con toda familiaridad la alegría y la dicha, siendo ellos mismos naturalmente dicha y alegría. Cosette vio a Catalina al pie de su cama, se apoderó de ella y mientras jugaba hacía 100 preguntas a Juan Valjean. ¿Dónde estaba? ¿Era grande París? ¿Estaba muy lejos la señora Thénardier? ¿Volvería a verla? Etcétera, etcétera. De pronto exclamó: ¡Qué bonito es esto! Era un horrible zaquizamí, pero la niña se veía libre. ¿Tengo que barrer?, preguntó al fin. Juega, dijo Juan Valjean. El día se pasó así. Cosette, sin inquietarse, aunque no comprendía nada de lo que pasaba por ella, se consideraba inexplicablemente feliz entre aquella muñeca y aquel buen hombre. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro cuarto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Dos desgracias entrelazadas producen felicidad. Al día siguiente, al amanecer, hallábase otra vez Juan Valjean junto al lecho de Cosette. Allí esperaba, inmóvil, mirándola despertar. En su alma entraba una cosa nueva. Juan Valjean no había amado nunca. Hacía 25 años que estaba solo en el mundo. Jamás había sido padre, amante, marido ni amigo. En presidio era malo, sombrío, casto, ignorante, feroz. El corazón del viejo presidiario estaba lleno de virginidad. Su hermana y los hijos de su hermana no le habían dejado más que un recuerdo vago y lejano que había concluido por desvanecerse casi enteramente. Había hecho todos sus esfuerzos por volver a hallarlos y no habiéndolo conseguido los había olvidado.
La naturaleza humana es así. Si tuvo las otras emociones tiernas de su juventud, habían caído en un abismo. Cuando vio a Cosette, cuando la hubo cogido y libertado, sintió que se estremecían sus entrañas. Todo lo que en ella sabía de apasionado y de afectuoso se despertó en él, y fue a parar a esta niña. Iba junto a la cama donde estaba durmiendo y temblaba de alegría. Sentía arranques de madre y no sabía lo que eran, porque es una cosa muy oscura y muy dulce ese grande y extraño movimiento de un corazón que se pone a amar. Pobre corazón, viejo y enteramente nuevo al mismo tiempo. Solo que como tenía 55 años y Cosette tenía 8, todo el amor que hubiese podido tener en su vida se fundió en una especie de claridad inefable. Era la segunda aparición cándida que encontraba. El obispo había hecho levantarse en su horizonte el alba de la virtud. Cosette hacía salir en él el alba del amor. Los primeros días pasaron en este deslumbramiento. Cosette, por su parte, se volvía también otra, aunque sin saberlo el pobre ser. Era tan pequeña cuando la dejó su madre que ya no se acordaba de ella. Como todos los niños, semejantes al retoño nuevo de la vid que se agarra a todo, había intentado amar, pero no había podido conseguirlo. Todos la habían rechazado, los Thénardier, sus niñas y otros niños. Había querido al perro, y el perro había muerto. Después no la había querido nadie, ni nada. Cosa lúgubre de decir y que ya hemos indicado. A los 8 años tenía el corazón frío. No era culpa suya, pues que no era la facultad de amar lo que le faltaba. Ay, era la posibilidad. Así, desde el primer día, se puso a amar a aquel hombre con todas las facultades de su alma. Sentía lo que jamás había sentido, una expansión de ánimo extraordinaria. El buen hombre no le parecía ya viejo ni pobre. Creía a Juan Valjean hermoso, así como le había parecido lindo el desván. Estos son efectos de la aurora, de la infancia, de la juventud, de la alegría. La novedad de la tierra y de la vida contribuye también a ellos en cierto modo. Nada es tan encantador como el reflejo coloreante de la dicha en un desván. Nosotros todos tenemos también en nuestro pasado un desván azul. La naturaleza y 50 años de intervalo habían establecido una separación profunda entre Juan Valjean y Cosette. Esta separación la borró el destino. El destino unió bruscamente y enlazó con su irresistible poder aquellas dos existencias desarraigadas, diferentes por la edad y parecidas por la desgracia. En efecto, una completaba a la otra. El instinto de Cosette buscaba un padre, como el instinto de Juan Valjean buscaba una hija. Ponerse en contacto fue hallarse mutuamente. En el momento misterioso en que se tocaron sus dos manos, se soldaron. Cuando se vieron estas dos almas, se reconocieron como necesarias la una para la otra y se abrazaron estrechamente. Tomando las palabras en un sentido más comprensivo y absoluto, podría decirse que separados de todo por muros de tumba, Juan Valjean era el viudo, así como Cosette era la huérfana. Esta situación hizo que Juan Valjean viniese a ser de un modo celeste el padre de Cosette. Y en verdad, la impresión misteriosa producida en Cosette, en el fondo del bosque de Chelles, por la mano de Juan Valjean cogiendo la suya en la oscuridad, no era una ilusión, sino una realidad. La entrada de aquel hombre en el destino de esta niña era la llegada de Dios. Por lo demás, Juan Valjean había escogido bien su asilo. Estaba allí en una seguridad que podía parecer completa. El cuarto con gabinete que ocupaba con Cosette era aquel cuya ventana daba al boulevard. Como en la casa no había más que esta ventana, no era de temer que los vecinos mirasen ni por un lado ni por otro. El piso bajo del número 50-52, especie de tejadillo medio derruido, servía de cuadra a hortelanos,
y no tenía comunicación alguna con el primer piso. Estaba separado de él por el techo, que no tenía ni trampa ni escalera, y que era como el diafragma de la casa. El primer piso contenía, como ya hemos dicho, muchos cuartos y algunos desvanes, de los cuales uno solo estaba ocupado por una vieja que cuidaba la habitación de Juan Valjean. Todo lo demás estaba deshabitado. Esta vieja, adornada con el nombre de inquilina principal y en realidad encargada de las funciones de portera, era quien le había alquilado la habitación el día de Navidad. Habíase dado a conocer por un rentista arruinado por los bonos de España, que iba a vivir allí con su nieta. Había pagado anticipadamente 6 meses y encargado a la vieja que amueblase el cuarto y el gabinete como hemos visto. Esta buena mujer fue la que encendió la estufa y preparó todo la noche de su llegada. Pasaron las semanas. Los dos seres llevaban en aquel miserable desván una existencia feliz. Desde el amanecer poníase Cosette a reír, a charlar y a cantar. Los niños tienen su canto de la mañana como los pájaros. Sucedía algunas veces que Juan Valjean le tomaba sus manitas encarnadas y acribilladas de sabañones y las besaba. La pobre niña, acostumbrada solo a llevar golpes, no sabía lo que esto quería decir y se retiraba toda avergonzada. Algunos momentos quedábase seria y pensativa y examinaba su vestidito negro. Cosette no vestía ya harapos, vestía de luto. Salía de la miseria y entraba en la vida. Juan Valjean se había puesto a enseñarla a leer. Algunas veces, sin dejar de hacer deletrear a la niña, pensaba que había aprendido a leer en el presidio con la idea de hacer mal. Esta idea se había convertido en la de enseñar a leer a una niña. Entonces, el viejo presidiario se sonreía con la sonrisa pensativa de los ángeles. Veía en esto una premeditación del cielo, una voluntad de alguno que no es el hombre, y se perdía en meditaciones. Los pensamientos buenos tienen sus abismos como los malos. Enseñar a leer a Cosette y dejarla jugar, tal era poco más o menos toda la vida de Juan Valjean. Y luego le hablaba de su madre y la hacía rezar. Cosette le llamaba padre y no sabía llamarle con otro nombre. Pasaba las horas mirándola vestir y desnudar su muñeca y oyéndola gorjear. A la sazón se le presentaba la vida llena de interés. Los hombres le parecían buenos y justos. No acusaba a nadie en su pensamiento y no veía ninguna razón para no envejecer hasta una edad muy avanzada, ya que aquella niña le amaba. Veía delante de sí todo un porvenir alumbrado por Cosette como por una hermosa luz. Los hombres mejores no están exentos de un pensamiento egoísta, y así en algunos momentos Juan Valjean pensaba con una especie de júbilo que Cosette sería fea. Esta no es más que una opinión personal, pero si hemos de decir todo nuestro pensamiento en la situación a que había llegado Juan Valjean cuando se puso a amar a Cosette, no está probado que no tuviese necesidad de este refuerzo para perseverar en el bien. Acababa de ver bajo nuevos aspectos la maldad de los hombres y la miseria de la sociedad, aspectos incompletos y que no mostraban fatalmente sino un lado de la verdad. La suerte de la mujer resumida en Fantina, la autoridad pública personificada en Javert. Esta vez había vuelto a presidio por haber hecho bien. Había devorado nuevas amarguras, la repugnancia y el cansancio se apoderaban de él. El recuerdo mismo del obispo llegaba a eclipsarse un momento, si bien luego volvía a aparecer más luminoso y triunfante. Pero, en fin, este recuerdo sagrado se debilitaba. ¿Quién sabe si Juan Valjean no estaba en vísperas de desanimarse y de volver a caer? Amó y recobró las fuerzas. Ay, no era menos débil que Cosette. La protegió y ella le fortaleció. Gracias a él, Cosette pudo marchar por la senda de la vida. Gracias a ella, pudo él continuar en el camino de la virtud. Fue el sostén de aquella niña y la niña fue su punto de apoyo.
Oh, misterio insondable y divino de los equilibrios del destino. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro cuarto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Las observaciones de la inquilina principal. Juan Valjean tenía la prudencia de no salir nunca de día. Todas las tardes, al oscurecer, se paseaba 1 o 2 horas, algunas veces solo, otras con Cosette, buscando las calles de árboles apartadas de los bulevares más solitarios y entrando en las iglesias a la caída de la noche. Iba con mucho gusto a San Medardo, que era la iglesia más inmediata. Cuando no se llevaba a Cosette, quedábase ésta con la vieja, pero la alegría de la niña era salir con el buen hombre. Hasta prefería 1 hora con él a todas las conversaciones con Catalina. Juan Valjean la llevaba de la mano diciéndole cosas dulces. Así es que Cosette estaba muy alegre. La vieja cuidaba la casa y la cocina, y tenía cuidado de ir por las provisiones. Vivían sobriamente, teniendo siempre un poco de fuego, pero como personas muy necesitadas. Juan Valjean no había cambiado nada de los muebles del primer día. Únicamente había hecho reemplazar la puerta vidriera del gabinete de Cosette por otra de madera. Continuaba con su levitón amarillo, su calzón negro y su sombrero viejo. En la calle se le tomaba por un pobre. Sucedía algunas veces que algunas mujeres caritativas se volvía y le daban un sueldo. Juan Valjean recibía el sueldo y hacía un saludo profundo. Sucedía en otras ocasiones también que encontraba a algún mendigo pidiendo limosna. Entonces miraba hacia atrás por si le veía a alguien, se acercaba furtivamente al desgraciado, le ponía en la mano una moneda, muchas veces de plata, y se alejaba rápidamente. Esto tenía sus inconvenientes. En el barrio se le empezaba a conocer con el nombre de el mendigo que da limosna. La inquilina principal, vieja ceñuda, y que miraba al prójimo con toda la atención de los envidiosos, examinaba mucho a Juan Valjean sin que éste lo sospechase. Era algo sorda, lo cual la hacía habladora. Solo le quedaban 2 dientes, uno arriba y otro abajo, que siempre tropezaban uno con otro. Había hecho 1000 preguntas a Cosette, que no sabiendo nada, solo había podido decir que venía de Montfermeil. Una mañana, la vieja, que estaba acechando, vio entrar a Juan Valjean en una de las habitaciones deshabitadas de la casa con un aire que a ella le pareció particular. Siguióle a paso de gata vieja y pudo observarle sin ser vista por las rendijas de la puerta. Juan Valjean, sin duda para mayor precaución, se había puesto de espaldas a esta puerta. La vieja le vio echar mano al bolsillo y sacar un estuche, hilo y tijeras. Después se puso a descoser el forro de uno de los faldones de su levitón y sacó de allí un pedazo de papel amarillento que desdobló. La vieja notó con asombro que era un billete de 1000 francos. Era el segundo o tercero que veía desde que estaba en el mundo. Echó a huir espantada. Un momento después, Juan Valjean se llegó a ella y la rogó que fuera a cambiar el susodicho billete de 1000 francos, añadiendo que era el semestre de su renta que había cobrado la víspera. ¿En dónde?, pensó la vieja. No ha salido hasta las 6 de la tarde, y la caja del gobierno no está abierta a esa hora ciertamente. La vieja fue a cambiar el billete haciendo sus conjeturas. El billete de 1000 francos, comentado y multiplicado, produjo infinidad de conversaciones y de exclamaciones entre las comadres de la calle de las Vignes Saint-Marcel. En uno de los siguientes días sucedió que Juan Valjean, en mangas de camisa, se puso a serrar madera en el corredor. La vieja estaba arreglando la habitación de éste. Se hallaba sola. Cosette estaba ocupada en admirar la madera que se aserraba. La vieja vio el levitón colgado de un clavo y lo escudriñó. El forro había sido vuelto a coser. La buena mujer lo palpó con atención
y creyó sentir entre el forro y el paño como papeles doblados. Sin duda, otros billetes de 1000 francos. Notó además que había muchas clases de cosas en los bolsillos, no solo agujas, las tijeras y el hilo que había visto, sino una cartera muy abultada, un cuchillo muy grande y, detalle sospechoso, muchas pelucas de varios colores. Cada bolsillo del levitón parecía contener diferentes objetos para acontecimientos imprevistos. Los habitantes de la casa llegaron así a los últimos días del invierno. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro cuarto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. Una moneda de 5 francos que cae al suelo hace ruido. Había cerca de San Medardo un pobre que se sentaba sobre el brocal de un pozo de vecindad cegado, y a quien Juan Valjean daba limosna con frecuencia. No había vez que pasara por delante de aquel hombre que no le diera algún sueldo, y en ocasiones entraba en conversación con él. Los envidiosos de aquel pobre decían que era de la policía. Era un viejo de 75 años, que había sido pertiguero y siempre estaba murmurando oraciones. Una noche que Juan Valjean pasaba por allí y que no llevaba consigo a Cosette, vio al mendigo en su puesto ordinario, debajo del farol que acababan de encender. El hombre, como siempre, parecía rezar y estaba todo encorvado. Juan Valjean se llegó a él y le puso en la mano la limosna de costumbre. El mendigo levantó bruscamente los ojos, miró con fijeza a Juan Valjean y después bajó rápidamente la cabeza. Este movimiento fue como un relámpago. Juan Valjean se estremeció. Parecióle que acababa de entrever, a la luz del farol, no el rostro plácido y beato del viejo pertiguero, sino un semblante espantoso y conocido. Recibió una impresión igual a la que habría tenido al hallarse de pronto en la oscuridad frente a frente con un tigre. Retrocedió aterrado y petrificado, no atreviéndose a respirar, ni a hablar, ni a quedarse, ni a huir, examinando al mendigo que había bajado la cabeza cubierta con un harapo, y parecía ignorar que el otro estuviese allí. En aquel momento extraño, un instinto, tal vez el instinto misterioso de la conservación, hizo que Juan Valjean no pronunciase una palabra. El mendigo tenía la misma estatura, los mismos harapos, la misma apariencia que todos los días. Bah, dijo Juan Valjean, estoy loco, sueño, es imposible. Y entró en su casa profundamente turbado. Apenas se atrevía a confesarse a sí mismo que el rostro que había creído ver era el de Javert. Por la noche, pensando en ello, sintió no haber preguntado al hombre para obligarle a levantar la cabeza por segunda vez. Al anochecer del otro día volvió allí. El mendigo estaba en su puesto. Dios os guarde, buen hombre, dijo resueltamente Juan Valjean dándole un sueldo. El mendigo levantó la cabeza y respondió con voz doliente: Gracias, mi buen señor. Era realmente el viejo pertiguero. Juan Valjean se tranquilizó del todo. Se echó a reír. ¿De dónde diablos he sacado que ese hombre pudiera ser Javert? Dijo. Vaya, vaya, voy a ver ahora visiones. Y no pensó más en ello. Algunos días después, serían las 8 de la noche, estaba en su cuarto y hacía deletrear a Cosette en voz alta cuando oyó abrir y después volver a cerrar la puerta de la casa. Esto le pareció singular. La vieja, única persona que vivía allí con él, se acostaba siempre temprano para no encender luz. Juan Valjean hizo señas a Cosette para que callara. Oyó que subían la escalera. En rigor, podía ser la vieja que se habría puesto mala y habría ido a la botica. Juan Valjean escuchó. Los pasos eran pesados y sonaban como los de un hombre, pero la vieja gastaba zapatos gordos y nada se parece tanto a los pasos de un hombre como los de una vieja.
Sin embargo, Juan Valjean dio un soplo a la luz. Había enviado a Cosette a que se acostase, diciéndole en voz baja: «Acuéstate muy quedito». Y mientras la besaba en la frente, los pasos se habían detenido. Juan Valjean permaneció en silencio, inmóvil, vuelto de espaldas a la puerta, sentado en su silla, de la que no se había movido, y conteniendo su respiración en la oscuridad. Al cabo de bastante tiempo, no oyendo ya nada, volvióse sin hacer ruido, y al alzar la vista hacia la puerta de su cuarto, vio una luz por el ojo de la llave. La luz formaba una especie de estrella siniestra en la parte oscura de la puerta y de la pared. Evidentemente había allí alguno que tenía una luz en la mano y escuchaba. Pasaron algunos minutos y la luz desapareció. Solamente que no oyó ruido de pasos, lo que parecía indicar que el que había ido a escuchar a la puerta se había quitado los zapatos. Juan Valjean se echó en la cama vestido y en toda la noche pudo cerrar los ojos. Al amanecer, cuando estaba casi aletargado de cansancio, fue despertado por el ruido de una puerta que se abría en alguna buhardilla del fondo del corredor, y después oyó los mismos pasos del hombre que la víspera había subido la escalera. Los pasos se acercaban. Echóse de la cama abajo y aplicó un ojo a la cerradura, que era bastante grande, esperando ver al paso al ser que en la noche anterior se había introducido en la casa y había escuchado a su puerta. En efecto, era un hombre que pasó, pero esta vez sin detenerse, por delante del cuarto de Juan Valjean. El corredor estaba demasiado oscuro todavía para que se pudiese distinguir su rostro, pero cuando el hombre llegó a la escalera, un rayo de luz de la parte de afuera hizo resaltar su perfil, y Juan Valjean lo vio de espaldas completamente. El hombre era de alta estatura, con un levitón largo y un palo debajo del brazo. Era la facha formidable de Javert. Juan Valjean habría podido intentar volver a verle por la ventana que daba al boulevard, pero habría sido preciso abrirla y no se atrevió. Era evidente que aquel hombre había entrado con una llave y como en su casa. ¿Quién le había dado esta llave? ¿Qué significaba aquello? A las 7 de la mañana, cuando la vieja entró con objeto de arreglar el cuarto, Juan Valjean le echó una mirada penetrante, pero no la interrogó. La buena mujer estuvo como siempre. Mientras barría, le dijo: ¿Habéis oído tal vez a uno que ha entrado esta noche? En aquella época y en el boulevard, las 8 de la noche eran la noche cerrada. A propósito, es verdad, respondió él con el acento más natural del mundo. ¿Quién era? Es, dijo la vieja, un nuevo inquilino que hay en la casa. ¿Y qué se llama? No sé a punto fijo. Dumont o Domont, un nombre así. ¿Y qué es ese señor Dumont? Examinóle la vieja con sus ojillos de raposa y respondió: un rentista como vos. Tal vez estas palabras no envolvían segunda intención, pero Juan Valjean creyó que la tenían. Cuando la vieja se hubo retirado, hizo un rollo de unos 100 francos que tenía en un armario y se lo guardó en el bolsillo. Por más precaución que tomó para hacer esta operación sin que se le oyera remover el dinero, escapósele de las manos una moneda de 100 sueldos y rodó por el suelo haciendo mucho ruido. Al anochecer, bajó y miró con atención el boulevard por todos lados. No vio a nadie. El boulevard parecía absolutamente desierto. Es verdad que detrás de los árboles podía ocultarse cualquiera. Volvió a subir. Ven, dijo a Cosette. La tomó de la mano y ambos salieron. Fin del capítulo 5 y fin del libro 4. Libro 5. A caza de espera jauría muda. Capítulo 1 del libro 5 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1.
Los rodeos de la estrategia. Debemos hacer aquí una observación necesaria para comprender las páginas que siguen inmediatamente y otras más lejanas. Hace muchos años que el autor de este libro, obligado hoy a hablar de París, está ausente de esta población, y desde que le abandonó, París se ha transformado. Ha nacido una nueva ciudad desconocida hasta cierto punto para el autor. No tiene necesidad de decir el cariño que profesa a París. París es la patria de su espíritu. A consecuencia de las demoliciones y reconstrucciones, el París de su juventud, el París que conserva tan religiosamente en su memoria, es ahora el París antiguo. Permítasele, pues, hablar de aquel París como si existiese aún. Es muy posible que en los puntos a donde va a ser conducido el lector, al decir en tal calle hay tal casa, ya no haya tal calle ni tal casa. Los lectores comprobarán estas citas si quieren tomarse semejante trabajo. En cuanto al autor, desconoce el nuevo París. Escribe con el París antiguo ante los ojos, como ante una cara ilusión, porque es un consuelo creer que existe detrás de él algo de lo que veía cuando estaba en su patria, y que no todo ha desaparecido. Mientras uno vive en su país natal, cree que las calles le son indiferentes, que las ventanas, los tejados y las puertas nada significan, que las paredes le son extrañas, que los árboles son como otros cualesquiera, que las casas cuyo umbral no se pisa son inútiles, que el suelo que se pisa es solamente piedra. Pero después, cuando se ha abandonado la patria, se conoce que aquellas calles son objeto de cariño. Se siente la falta de aquellas ventanas, de aquellos tejados y aquellas puertas. Se echa de ver que aquellas paredes son necesarias, que aquellos árboles son queridos, que en aquellas casas cuyo umbral no se pisaba se entraba todos los días, y que el desterrado ha dejado su sangre y su corazón en aquel suelo. Todos esos sitios que no se ven ya, que no se verán nunca quizá, y cuya imagen se ha conservado viva, toman un encanto doloroso, se presentan con la melancolía de una aparición, hacen visible la tierra sagrada, y son, por decirlo así, la forma misma de la patria. Se les ama, se les evoca tales como son, tales como eran, se recuerdan obstinadamente, y no se nota que hayan cambiado nada, porque se ve en ellos el rostro de la madre. Séanos, pues, permitido hablar de lo pasado a lo presente. Dicho esto, suplicamos al lector que lo tenga en cuenta y continuamos. Juan Valjean había abandonado enseguida el boulevard y se había perdido por las calles, trazando las líneas más quebradas que podía y volviendo atrás muchas veces para asegurarse de que nadie le seguía. Esta maniobra es propia del ciervo acorralado. En los terrenos en que se marca bien la huella, esta maniobra tiene, entre otras ventajas, la de engañar a los cazadores y a los perros con las huellas en sentido contrario. Esto es lo que en montería se llama emboscada falsa. Era una noche de luna llena. Juan Valjean no lo sentía. La luna, aún muy próxima al horizonte, marcaba en las calles grandes espacios de sombra y luz. Juan Valjean podía deslizarse a lo largo de las casas y de las paredes por el lado oscuro, y observaba el lado iluminado. No pensaba tal vez que la sombra iría haciéndose menor. En las callejuelas desiertas que desembocaban en la calle de Poliveau, creyó estar seguro de que nadie le seguía. Cosette andaba sin preguntar nada. Los padecimientos de los 6 primeros años de su vida habían dado cierta pasividad a su naturaleza. Por otra parte, ya tendremos más de una ocasión de volver a hacer esta observación. Se había acostumbrado, sin saber cómo, a las rarezas del buen hombre y a los caprichos del destino. Además, estando a su lado, se creía segura. Juan Valjean no sabía más que Cosette a dónde iba, y ponía su confianza en Dios, así como Cosette la ponía en él. Le parecía que tenía agarrado de la mano algo más grande que una niña. Creía sentir un ser invisible que le guiaba. No llevaba ninguna idea meditada.
ningún plan, ningún proyecto. No estaba tampoco seguro de que fuese Javert el que le perseguía, y aún podía ser Javert sin que supiese que él era Juan Valjean. No iba disfrazado, no le creía muerto. Sin embargo, hacía algunos días que le sucedían cosas muy raras. No necesitaba más. Se había decidido a no volver a la casa de Gorbeau. Como el animal arrojado de su caverna, buscaba un agujero en que pasar la noche, esperando encontrar donde alojarse. Describió muchos laberintos en el barrio Mouffetard, que yacía dormido como si tuviese sobre sí aún la disciplina de la Edad Media y el yugo de la queda. Combinó de diversas maneras, en sabias líneas estratégicas, la calle de Sensier y la calle de Copeaux, la calle de Batoir-Saint-Victor y la calle de Puy-l'Hermite. Había allí posadas, pero no entraba en ellas, porque no encontraba lo que le convenía. Es decir, dudaba que si le buscaban hubieran perdido la pista. Cuando daban las 11 en San Esteban del Monte, atravesaba la calle de Pontoise por delante de la comisaría de policía que estaba en el número 14. Algunos instantes después, el instinto de que hemos hablado antes hizo que se volviera, y vio claramente, gracias al farol del comisario que les vendía, a 3 hombres que le seguían bastante cerca pasar sucesivamente debajo del farol por el lado oscuro de la calle. Uno de los 3 hombres entró en el portal de la casa del comisario. El que iba a la cabeza le pareció sospechoso decididamente. «Ven, hija», dijo a Cosette y dejó precipitadamente la calle de Pontoise. Dio otra vuelta, rodeó el pasaje de los patriarcas que estaba cerrado a causa de la hora, midió con sus pasos la calle de la Espada de Madera y la calle de la Arbalète y se metió en la calle de Postas. Hay allí una encrucijada en que está hoy el colegio Rollin, a donde desemboca la calle nueva de Santa Genoveva. Digamos de paso que la calle nueva de Santa Genoveva es una calle muy vieja y que en 10 años no pasa una silla de posta por la calle de Postas. Esta calle de Postas estaba habitada en el siglo XIII por alfareros y su verdadero nombre es calle de los Potes. La luna alumbraba claramente la encrucijada. Juan Valjean se escondió en el hueco de una puerta, calculando que si aquellos hombres les seguían aún, no podría menos de verlos cuando atravesasen aquella claridad. En efecto, no habían pasado 3 minutos cuando aparecieron los hombres. Entonces eran 4, todos altos, vestidos de largos levitones oscuros, con sombrero redondo y gruesos bastones en la mano. No eran menos sospechosos por su gran estatura y sus grandes puños que por su marcha siniestra en las tinieblas. Parecían 4 espectros disfrazados de hombres. Se detuvieron en medio de la encrucijada y formaron un grupo como gente que se consulta. Parecían indecisos. El que les dirigía se volvió y señaló vivamente con la mano derecha el punto en que estaba Juan Valjean. Otro parecía que indicaba con cierta obstinación el punto contrario. En el momento en que el primero se volvió, la luna le iluminó el rostro. Juan Valjean conoció a Javert. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro quinto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Donde se verá cuán útil es que pasen carruajes por el puente de Austerlitz. Cesó la incertidumbre para Juan Valjean, pero afortunadamente duraba para aquellos hombres. Se aprovechó de su vacilación, que fue tiempo perdido para ellos y ganado para él. Salió de la puerta en que se había ocultado y entró en la calle de Postas hacia el lado del jardín botánico. Cosette empezaba a cansarse. La cogió en brazos y la llevó. No había un alma por allí, ni se habían encendido los faroles a causa de la luna. Redobló el paso. En algunas zancadas llegó a la alfarería de Goblet, sobre cuya fachada dejaba ver la luna muy claramente la antigua inscripción: aquí se halla la fábrica de Goblet, hijo, donde hay floreros,
Cántaros, tubos, ladrillos. Todo se endosa, desde ladrillos vastos a finas copas. Dejó detrás de sí la calle de la Clef y después la fuente de San Víctor. Costeó el jardín botánico por las calles bajas y llegó al muelle. Allí se volvió. El muelle estaba desierto. Las calles estaban desiertas. Nadie le seguía. Respiró. Llegó el puente de Austerlitz. En aquella época se pagaba a un peaje. Entró al cuarto del guarda y pagó un sueldo. «Son 2 sueldos», dijo el inválido del puente. «Lleváis un niño que puede andar. Pagad por 2». Pagó, disgustado de que su paso hubiese dado lugar a una observación. La fuga debe deslizarse inadvertida. Al mismo tiempo que él, pasaba el Sena en la misma dirección una voluminosa carreta. Esto le sirvió de mucho porque pudo atravesar todo el puente a su sombra. Hacia la mitad del puente, Cosette, que llevaba los pies hinchados, quiso andar. La bajó y la cogió de la mano. Cuando pasó el puente, descubrió un poco a la derecha los almacenes de madera y se dirigió allí. Mas para llegar tenía que atravesar un espacio bastante grande, descubierto e iluminado. No vaciló. Los que le perseguían habían perdido la pista de seguro, y Juan Valjean se creía fuera de peligro. Buscado, sí, pero seguido, no. Entre los 2 almacenes cercados de tapias se abría la callejuela del Camino Verde de San Antonio. Esta calle era estrecha, oscura, como hecha a propósito para él, pero antes de entrar, miró atrás. Desde el sitio en que estaba, veía en toda su longitud el puente de Austerlitz. 4 sombras acababan de entrar en el puente. Estas sombras volvían la espalda al jardín botánico y se dirigían a la orilla derecha. Estas 4 sombras eran los 4 hombres. Juan Valjean sintió el estremecimiento de la fiera descubierta, pero le quedaba una esperanza. Aquellos hombres quizá no habían entrado aún en el puente, ni le habían visto cuando había atravesado el gran espacio iluminado, llevando a Cosette de la mano. En este caso, entrando en la callejuela que tenía delante, si conseguía llegar a los almacenes, las huertas, los sembrados y los terrenos en que no había casas, podía escapar. Le pareció, pues, que debía entrar en aquella callejuela silenciosa, y entró. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro quinto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Véase el plano de París de 1727. Al cabo de 300 pasos, llegó a un punto en que se bifurcaba la calle en otras 2, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Juan Valjean tenía pues delante de sí 2 caminos como los 2 brazos de una Y. ¿Cuál debía escoger? No dudó. Tomó la derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda conducía al arrabal, es decir, a los lugares habitados, y la derecha al campo, es decir, a los lugares desiertos. Pero iba despacio. El paso de Cosette acortaba el suyo. Volvió a tomarla en brazos. Cosette apoyaba la cabeza en su hombro y no hablaba una palabra. De rato en rato se volvía y miraba, cuidando de permanecer siempre en el lado oscuro de la calle, que seguía recta delante de él. Las 2 o 3 primeras veces que se volvió, no vio nada. El silencio era profundo y continuó su marcha más tranquilo. Pero una vez que se volvió, creyó ver en la parte de la calle que acababa de pasar, a lo lejos, en la oscuridad, una cosa que se movía. Se precipitó adelante, más bien que anduvo, esperando encontrar alguna callejuela lateral para huir por allí y hacerlos perder la pista. Pero llegó a una pared. Esta, sin embargo, no era una imposibilidad para ir más allá. Era una pared que costeaba una calleja transversal en la cual concluía la que había seguido. Allí
era preciso decidirse de nuevo, tomar la derecha o la izquierda. Miró a la derecha. La calle se prolongaba cortada por entre dos construcciones que eran cobertizos o granjas, y después terminaba en un callejón sin salida. Se veía claramente el fondo del callejón, que era una alta pared blanca. Miró a la izquierda. La calle estaba abierta por este lado, y a unos 200 pasos terminaba en otra de que era afluente. Por aquel lado estaba la salvación. Pero precisamente cuando Juan Valjean iba a volver hacia la izquierda para entrar en la calle que estaba al fin de la callejuela, vio en la esquina a que se dirigía una especie de estatua negra inmóvil. Indudablemente era un hombre que acababa de ser apostado allí y que le esperaba impidiéndole el paso. Juan Valjean retrocedió. El punto de París en que se encontraba, situado entre el arrabal de San Antonio y la Rapée, es uno de los que han sido transformados completamente, afeándolos según unos y hermoseándolos según otros. Los sembrados, los almacenes y los edificios antiguos han desaparecido. Hoy hay allí grandes calles nuevas, bailes, circos, hipódromos, estaciones de caminos de hierro y una cárcel, la de Mazas, es decir, el progreso con su correctivo. Hace medio siglo, en aquella lengua popular formada por la tradición, que aún se obstina en llamar al instituto las Cuatro Naciones, y a la ópera cómica Feydeau, en este lenguaje, pues, el sitio a que había llegado Juan Valjean se llamaba el pequeño Picpus. La puerta de Santiago, la de París, la barrera de los Sergents, de los Porcheron, la Galiote, los Celestinos, los Capuchinos, el Mail, el Bourbe, el árbol de Cracovia, la Polonia pequeña, el pequeño Picpus, son los nombres del antiguo París que sobrenadan en el nuevo. La memoria del pueblo flota sobre estos recuerdos de lo pasado. El pequeño Picpus, que por lo demás apenas ha existido, no fue nunca más que una sombra de barrio, y tenía el aspecto monacal de una ciudad de España. Los caminos estaban poco cuidados, las calles poco empedradas. Excepto las 2 o 3 calles de que vamos a hablar, todo eran tapias y soledad. No había ni una tienda, ni un carruaje. Apenas se veía acá y allá alguna luz en una ventana. Todas las luces se apagaban a las 10. Todo eran jardines, conventos, almacenes de madera, huertas, casas bajas y grandes tapias tan altas como las casas. Tal era el estado de este barrio en el último siglo. La revolución le maltrató, la república le demolió, le atravesó, le agujereó. Se establecieron allí depósitos de yeso. Hace 30 años comenzó a desaparecer este barrio bajo el trazado de nuevas construcciones. Hoy ha desaparecido por completo. El pequeño Picpus, del cual no se encuentra huella en ningún plano moderno, está marcado en el plano de 1727, publicado en París en casa de Dionisio Thierry, calle de Santiago, frente a la calle del Yeso, y en Lyon en casa de Juan Gérin, calle Mercier en la Prudence. El pequeño Picpus tenía lo que acabamos de llamar una Y de calles, formada por la del Camino Verde de San Antonio, separándose en 2 ramas que tomaban a la izquierda el nombre de callejuela de Picpus y a la derecha el de calle de Polonceau. Los 2 brazos de la Y se reunían en su vértice como por una barra. Esta barra se llamaba calle de Droit-Mur. La calle Polonceau desembocaba allí. La de Picpus seguía más allá y subía hacia el mercado de Lenoir. Yendo del Sena, se llegaba a la extremidad de la calle Polonceau y se tenía a la izquierda la calle Droit-Mur, que volvía bruscamente en ángulo recto, enfrente la pared de esta calle, y a la derecha una prolongación torcida de la calle Droit-Mur sin salida, llamada el callejón Genrot. Allí era donde estaba Juan Valjean. Como acabamos de decir,
Al descubrir el perfil negro del espía situado en la esquina de la calle Droit-Mur y de la callejuela Picpus, retrocedió. Ya no tenía duda. Estaba vigilado por aquel fantasma. ¿Qué hacer? No era ya tiempo de retroceder. Lo que había visto moverse en la sombra a alguna distancia detrás de él era, sin duda, Javert con su escolta. Javert, que estaría ya en el principio de la calle, a cuyo extremo se hallaba. El polizonte, según todas las apariencias, conocía este dédalo y había tomado sus precauciones, enviando uno de sus hombres a guardar la salida. Estas conjeturas, tan parecidas a la evidencia, giraron como un puñado de polvo que arrastra un soplo de viento en el dolorido cerebro de Juan Valjean. Examinó el callejón Genrot. Allí estaba la pared. Examinó la callejuela Picpus. Allí había un centinela. Veía destacarse su figura sombría sobre la claridad con que la luna iluminaba el suelo. Avanzar era caer en manos de este hombre. Retroceder era echarse en brazos de Javert. Juan Valjean se sentía cogido en una red cuyas mallas se apretaban lentamente. Miró al cielo con desesperación. Fin del capítulo 3.